La relación entre los gobiernos latinoamericanos y sus fuerzas armadas ha sido un vínculo constante y lleno de matices. Desde la lucha por la independencia en el siglo XIX hasta las actuales colaboraciones con administraciones civiles, el papel de los ejércitos ha sido crucial para el desarrollo de estos países. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuáles son los ejércitos más poderosos de la región? Hoy te traigo una lista que te sorprenderá. Descubre si el país que pensabas está en el primer puesto o si hay algún inesperado contendiente que lo ha superado. 6. Argentina. Las Fuerzas Armadas de Argentina, con un total aproximado de 83.000 miembros, reflejan la evolución de un país que ha experimentado transformaciones profundas en su enfoque hacia el poder militar. Durante gran parte del siglo XX, los golpes de Estado protagonizados por los militares, como el golpe de 1976, marcaron de manera indeleble la política interna y la imagen de este cuerpo armado, dejando una huella difícil de borrar en la memoria colectiva. Aunque hoy la Argentina ha dado pasos significativos hacia la consolidación de un gobierno democrático, la sombra de estos eventos sigue pesando en el imaginario social. Actualmente, el enfoque de las Fuerzas Armadas argentinas ha girado hacia una participación activa en misiones de paz y ayuda humanitaria. Este giro representa un esfuerzo por redefinir el papel militar en una sociedad que ya no busca el uso de la fuerza en cuestiones internas, sino que reconoce el potencial de su ejército en la defensa de causas internacionales, bajo el amparo de la ONU. Destacable también es su compromiso con la presencia permanente en la Antártida, un ámbito en el que Argentina mantiene una influencia considerable debido a su histórica relación con el continente blanco. Aunque su presupuesto militar no se compara con el de otras naciones de la región, Argentina ha encontrado formas de mantenerse relevante en el ámbito internacional, demostrando que la fuerza de un ejército no se mide solo por el armamento, sino también por su capacidad de adaptarse a nuevos roles en la geopolítica actual. 5. Perú. El ejército peruano se destaca por ser uno de los más numerosos de la región, con un personal total que alcanza la sorprendente cifra de 995.000 efectivos. Este volumen de fuerzas responde, en gran medida, a la complejidad de los desafíos que Perú ha enfrentado a lo largo de su historia reciente, donde el combate al terrorismo y al narcotráfico ha sido un eje central en la configuración de su doctrina militar. Durante los años más cruentos de la insurgencia de Sendero Luminoso, el ejército peruano tuvo que enfrentarse a una amenaza interna sin precedentes, lo que obligó a la creación de una estructura militar altamente disciplinada y resiliente, capaz de enfrentar tanto a enemigos internos como externos. En la actualidad, su papel no se limita solo a la defensa de la soberanía nacional, sino que también ha adquirido un rol predominante en el desarrollo social y económico del país. Las Fuerzas Armadas de Perú, además de su función tradicional, participan activamente en proyectos de defensa civil y en operaciones contra el narcotráfico, en estrecha colaboración con otros países de la región. Esta capacidad de adaptación frente a las amenazas contemporáneas y su historial de victorias frente a organizaciones terroristas han convertido al ejército peruano en una institución de alta relevancia para la estabilidad y seguridad tanto del país como de la región andina. 4. Venezuela. En las últimas 2 décadas, el ejército venezolano ha consolidado una de las fuerzas militares más grandes y con mayor influencia política en América Latina. Bajo la gestión del fallecido expresidente Hugo Chávez y más tarde con su sucesor Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas han jugado un papel clave no solo en la defensa del país, sino también en la política interna. La llamada Unión Cívico-Militar, promovida por Chávez, otorgó a los militares un poder sin precedentes en áreas estratégicas del Estado, difuminando las fronteras entre lo civil y lo militar en el manejo del país. Con 137.500 efectivos, el ejército venezolano ha mantenido su tamaño y capacidad a pesar de la grave crisis económica que afecta a la nación. De hecho, este aparato militar ha sido clave en la supervivencia del régimen chavista, con un alto grado de lealtad de los altos mandos hacia el gobierno actual, a cambio de beneficios sustanciales. Además de su participación directa en la política, las Fuerzas Armadas venezolanas están entre las mejor equipadas de la región, habiendo recibido armamento y asistencia militar de países como Rusia y China. A pesar de las dificultades económicas, Venezuela continúa drenando recursos hacia su ejército, asegurando su capacidad operativa en una región donde los desafíos, tanto internos como externos,
continúan siendo críticos. 3. México. Con un contingente de 250.000 efectivos, las Fuerzas Armadas mexicanas han asumido una relevancia sin precedentes en la estructura interna del país. Históricamente, México ha mantenido una postura civilista en la gestión de la seguridad, relegando a sus Fuerzas Armadas a tareas estrictamente relacionadas con la defensa nacional. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, este enfoque ha cambiado drásticamente debido a la escalada de violencia y narcotráfico. El ejército ha sido desplegado en múltiples frentes internos para enfrentar amenazas que van más allá del ámbito tradicional de la defensa nacional, como el combate a los cárteles de la droga y la pacificación de regiones controladas por el crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante mucho tiempo fue crítico de la militarización del país, finalmente reconoció la imposibilidad de enfrentar la crisis de seguridad sin el respaldo de las Fuerzas Armadas. Bajo su mandato, los militares han asumido un papel clave en la gestión de infraestructuras, como la construcción de aeropuertos y hospitales, además de encargarse de la vigilancia de instalaciones estratégicas como puertos y aduanas. Este amplio espectro de responsabilidades ha convertido al ejército mexicano en una institución multifacética que no solo combate el narcotráfico, sino que también interviene en la gestión civil, asegurando la estabilidad en áreas cruciales para el desarrollo del país. 2. Colombia. Con 350.000 efectivos, el ejército colombiano se ha consolidado como una de las fuerzas armadas más grandes y experimentadas de América Latina. Su capacidad operativa ha sido moldeada por más de medio siglo de conflicto armado contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y otros grupos insurgentes, lo que ha convertido a sus soldados en expertos en guerra de guerrillas y operaciones de contrainsurgencia. Este prolongado conflicto interno ha generado una doctrina militar única en la región, basada en la lucha contra amenazas internas y apoyada en gran medida por ayuda militar extranjera, particularmente de Estados Unidos, que ha visto en Colombia un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. La experiencia adquirida durante décadas de combate ha hecho que las Fuerzas Armadas colombianas desarrollen una altísima capacidad logística y de inteligencia, lo que las ha preparado para enfrentar tanto desafíos domésticos como internacionales. Su éxito en la desmovilización de la guerrilla de las FARC, aunque incompleto, fue un hito significativo que demostró la eficacia de su estrategia militar, así como su capacidad para adaptarse a contextos políticos cambiantes, como los procesos de paz que marcaron el gobierno de Juan Manuel Santos. En la actualidad, aunque la amenaza de las FARC ha disminuido, Colombia sigue enfrentando desafíos importantes relacionados con grupos disidentes, bandas, criminales y el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas colombianas continúan jugando un papel decisivo en la preservación de la soberanía y la seguridad interna, con un enfoque cada vez mayor en la protección de los recursos naturales y la lucha contra el tráfico de drogas. Esta evolución ha reforzado su posición como una de las instituciones más respetadas y confiables en el país, capaz de influenciar tanto la política interna como las relaciones internacionales en la región. 1. Brasil. Brasil ostenta el título de tener las fuerzas armadas más grandes de América Latina, con 360.000 soldados activos. A nivel global, ocupa el puesto número 14 en cuanto a tamaño militar, una posición que refleja no solo la magnitud de su ejército, sino también su importancia estratégica en la región. Aunque Brasil no cuenta con capacidades nucleares o armamento de alta tecnología comparables a las grandes potencias mundiales, su ejército sigue siendo un factor determinante en el contexto latinoamericano. A lo largo de la historia, las Fuerzas Armadas brasileñas han desempeñado un papel clave en la política interna del país, siendo protagonistas en varios golpes de Estado y en la instauración de regímenes militares, el más reciente en 1964, que duró hasta 1985. Este pasado político ha marcado profundamente la relación entre el ejército y la sociedad brasileña. A pesar del retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han mantenido una influencia considerable, especialmente en temas de seguridad interna y gestión de desastres naturales. En la era contemporánea, Brasil ha enfocado sus capacidades militares en la protección de su vasto territorio, incluyendo la Amazonía, que representa no solo un recurso natural invaluable, sino también una frontera vulnerable que requiere vigilancia constante. El ejército brasileño ha sido crucial en la defensa de esta región, protegiendo tanto su biodiversidad como sus fronteras de amenazas externas e internas.
como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. Y ahora la pregunta es, ¿crees que el poder militar será decisivo para el futuro de América Latina? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. No olvides suscribirte y activar la campana para estar al tanto de nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima!